Se acerca una de las fechas más emocionantes para millones de personas: Halloween. Siempre nos recuerdan esas películas de terror que tanto amamos, clásicos que nunca dejan de gustar sin importar la época. Muchos hablan sobre esos éxitos extranjeros, y como en México se festeja el Día de Muertos, por eso pensé que sería bueno mostrarles algunos filmes nacionales que desde hace años son catalogados como de las mejores películas mexicanas. Tal vez algunas te puedan parecer sin chiste, pero en su época eran lo más terrorífico, por lo cual se merece que nunca sean olvidadas. Algunas otras no son específicamente género de horror, pero fueron muy buenos trabajos. Lejos de pertenecer al género de horror, El Santo forma parte del llamado cine de luchadores, el cual se especializó en mostrar el enmascarado de plata enfrentando toda clase de temibles villanos, desde científicos locos hasta una gran variedad de peligrosos monstruos. Tal vez El Santo nunca protagonizó un verdadero filme de horror, ya que sus largometrajes siempre se enfocaron en el enmascarado de plata intentando descifrar algún misterio. Por otro lado, aunque el luchador solía ingresar en lúgubres escenarios para sus enfrentamientos, los conflictos siempre solían resolverse con combates cuerpo a cuerpo, omitiendo las resoluciones que suelen caracterizar a las películas de horror. A pesar de ello, al mostrar toda clase de enemigos sobrenaturales, momias, hombres lobo, mujeres vampiro, entre muchos otros, y por su condición de leyenda del cine mexicano, decidimos posicionar al Santo como uno de los personajes más emblemáticos del género de horror. Considerada como una de las cintas más escalofriantes de finales de los 80, la historia comienza con una bruja lanzando un poderoso maleficio a una muñeca antes de morir quemada en la hoguera. Muchos años después, una inocente familia acude al lugar de los hechos para vacacionar, hasta que la pequeña Gaby se encuentra con la aterradora muñeca, lo cual desencadena una serie de escalofriantes sucesos. Si bien existen cintas más escalofriantes en el cine mexicano, esta película alcanzó la fama por la aterradora visión de la muñeca demoníaca, la cual lanzaba maldiciones con los simples movimientos de sus ojos. Seamos sinceros, ¿quién no recuerda esa aterradora cinta cada vez que ve la mirada perdida de una inocente muñeca? La Llorona fue la primera versión sonora de la popular leyenda mexicana. La historia recorre 3 épocas. La primera en 1633, después un momento del virreinato y la última en el siglo XX. En los 3 momentos de la historia, la Malinche atormenta las calles de México con su conocido y escalofriante lamento. El fantasma grita inconsolable por haber asesinado a sus hijos como venganza a su infiel amante. Sin embargo, antes de morir, maldice a todos los primogénitos de cada generación de la familia de Hernán Cortés. De esta manera van pasando las décadas y los siglos, pero ella continúa martirizando y cobrando venganza. El audio de la leyenda es uno de los más escalofriantes en nuestro cine, especialmente porque corresponde al lamento que todo mexicano recuerda cuando piensa en dicho fantasma. Además de los gritos desgarradores, la caracterización del fantasma hace la historia más auténtica y considerablemente más aterradora. Cuenta con diversas imágenes inquietantes y destaca el espíritu de la Llorona abandonando los cuerpos de una de las mujeres que ha poseído entre sus insoportables gritos. Situada dentro de la frontera entre Estados Unidos y México, tenemos a Joaquín Cosio, quien interpreta a Emanuel Ritter, un agente de la ley que está investigando una serie de asesinatos, pero que pronto se verá envuelto en lo que parece ser la llegada de Belzebú a nuestro mundo. La manufactura con la que presenta Emilio Porter los elementos sobrenaturales es de por sí ya aterradora,
Sin embargo, el mayor plus es que el director previamente se había caracterizado por dirigir comedias como Pastorela o El crimen del Cácaro Cúmaro, lo que le da una visión diferente y una aproximación única, mucha más sombría, de la que podría habernos dado un director dedicado al género. Esta escalofriante cinta trata sobre una niña de buena posición socioeconómica, pero que pasa casi todo su tiempo en soledad. Sin embargo, todo cambia cuando entabla amistad con una niña que deseaba profundamente ser bruja. Al principio todo parecen ser juegos infantiles, hasta que su nueva amiga comienza a hacerle proposiciones extrañas que poco a poco desencadenan situaciones violentas y sumamente desagradables. Esta historia refleja tanto la inocencia infantil como aterradores momentos sobrenaturales. La ambientación de la cinta y el toque esotérico le dan una buena proyección a la historia, creando escenas sumamente inquietantes. Ella nos hace sufrir, no la queremos. Llévatela lejos y que nunca vuelva a venir. La historia comienza con un hombre confinado en un psiquiátrico que vive atormentado por su desagradable pasado, pues en su infancia vivió en el circo donde sus padres trabajaban y en donde su madre se convirtió en la sacerdotisa de la secta conocida como Santa Sangre. Su padre, desesperado por su fanatismo, le corta los brazos y después se suicida. Ya de vuelta en el presente, el hombre se fuga del sanatorio y se reencuentra con su madre, quien la usa como esclavo usando sus brazos para cometer asesinatos en venganza. El sadismo del que fue testigo el hombre en su tierna infancia, la secta religiosa y la venganza con brutales asesinatos por una mujer sin brazos que usa a su propio hijo como esclavo para matar, dan los ingredientes adecuados para horrorizar al público con escenas con tintes desagradables física y mentalmente. Asimismo, varias escenas de la película están creadas de manera magistral, pues causan una fuerte impresión que permanecerán en el recuerdo del público por mucho tiempo. El misterio del rostro pálido trata sobre un desequilibrado científico que busca, de manera obsesiva y desesperada, la cura para una extraña enfermedad y para obtenerla experimenta en cantidad de personas que poco a poco van muriendo por sus fracasos médicos. Sin embargo, 8 años después regresa de su retiro, pero en compañía de una misteriosa persona que se caracteriza por su extrema palidez. La atmósfera del lugar al que se muda el doctor dista mucho de ser acogedora, haciendo de esta una ambientación memorable para filmes de este tipo. A esto agreguemos la brillante actuación de Carlos Villarias. Tal vez lo recuerden por su interpretación de Drácula en 1931, la cual se caracteriza por agregar un toque aterrador al personaje, que aunado a su misterio y locura genera una cierta incomodidad en la audiencia. ¡Sé fuerte! Tras la muerte de la enigmática tía Susana, Ofelia se convierte en heredera de una vieja mansión con una única condición: cuidar de Becker, el gato negro de la tía Susana. Tras mudarse al inmueble con un grupo de amigas, una noche las jóvenes descubren que Becker ha muerto, y a partir de entonces empiezan a sufrir todo tipo de macabras apariciones con desenlaces fatales. Esto nos permite ver un grupo de jóvenes sufriendo en todo momento ante las macabras apariciones de la tía Susana, cuyos sorpresivos ataques terminan aterrando al expectante público. Estamos seguros que luego de ver esta película muchos de ustedes lo pensarán 2 veces antes de cuidar mascotas ajenas. Misma puse el bastón en su ataúd. Tras la muerte de su madre, las gemelas Ágata y Catalina establecen una especie de vínculo telepático entre ellas. Debido a esto, Catalina es capaz de sentir en carne propia el dolor experimentado por Ágata en un accidente sufrido en el kilómetro 31 de una carretera, el cual deja a la joven en coma. A partir de entonces, Catalina deberá encontrar la manera de lograr que Ágata despierte al tiempo que empiezan a sufrir una serie de encuentros paranormales que involucran una antigua leyenda en el lugar del accidente.
Considerada una de las mejores cintas mexicanas de horror en los últimos tiempos, el filme logra adentrar al público moderno, muchas veces más escéptico, en una aterradora atmósfera que involucra un niño fantasma y su madre. Su estreno provocó tal revuelo en la audiencia que algunos sectores aseguran que la leyenda es cierta y que efectivamente existe un fantasma en el kilómetro 31 de la carretera al desierto de los Leones. En un hospital, señorita. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi niño? ¡Mi niño! Tranquila, tranquila. Un lúgubre internado para señoritas comienza a sufrir ante las apariciones del fantasma de Andrea, una joven que se suicidó 5 años atrás por razones desconocidas para la mayoría de los habitantes del inmueble. Por si esto fuera poco, se revela que el espectro pretende cobrar venganza contra la directora Bernarda, la cual fue determinante para la muerte de la joven. Para muchos se trata del mejor largometraje de Carlos Enrique Taboada, quien se especializó en el cine de horror mexicano a lo largo de su trayectoria. Hasta el viento tiene miedo se caracteriza por el constante temor que viven las jóvenes en su solitario recinto, el cual está plagado de leyendas alrededor del suicidio de Andrea, además de las buenas actuaciones por parte del elenco. Taboada presenta una lúgubre ambientación y un macabro sonido del viento en todo momento, el cual se intensifica en la torre donde se llevó a cabo el trágico suicidio. Todos estos elementos integran un filme de horror imperdible, el cual se mantiene como uno de los favoritos del público. Oye usted. Es ella. En una inocente visita a una tía enferma, Marta termina cruzándose con una misteriosa carreta que transporta una caja procedente de Hungría. A su llegada, la fémina no solo descubre que su tía ha muerto, sino que la que fuera su hacienda ha sido ocupada por vampiros. Mientras Bela Lugosi es el vampiro más emblemático del cine norteamericano, Germán Robles se consolida como un referente del horror nacional en este aclamado largometraje. Esto se debe a que el vampiro no solo toma algunos de los elementos más emblemáticos del género y los adopta a la perfección en nuestro país. La hacienda ocupando el lugar del castillo es un excelente ejemplo, sino que Germán Robles adopta la elegancia y misterio que caracterizaba a los colmilludos de antaño para ofrecer uno de los personajes más célebres en la historia de nuestro cine. La institutriz Julia es contratada por el señor Eugenio Rubalcaba, con la intención de que ésta trabaje en la educación de su hija Silvia. Aunque la fémina acepta sin dudarlo, con el tiempo se percata que la niña actúa de manera muy extraña, pues asegura que hay un niño llamado Hugo, quien en realidad es una estatua que decora el jardín, con el que juega a diario. Lejos de repetir la fórmula de Hasta el viento tiene miedo, Carlos Enrique Taboada decide explorar otros elementos del terror a través de las fantasías de una inocente niña que asegura ser amiga de una lúgubre estatua. Por si esto fuera poco, la audiencia vive el terror a través de los ojos de Julia, la institutriz que deberá descubrir de la peor manera los secretos que oculta el misterioso lugar. Uno de los filmes más aclamados del cine de horror mexicano cuenta la historia del sheriff de un pueblo que tiene hijos gemelos, pero está convencido de que el diablo los posee. Así convence al doctor del poblado para que abra a sus hijos en una pequeña cabaña sin ningún tipo de anestesia y con solo un cuchillo. Uno de los 2 niños fallece, pero regresa como un fantasma diabólico para vengar su muerte. Se dice que este filme ha dejado sin dormir a amplios sectores del público, pues la combinación de niños, horror, posesiones demoníacas y regresos de ultratumba resulta demasiado escalofriante para algunas personas. Como elemento adicional, cuenta con la participación del legendario Mario Almada.
Una anciana moribunda entrega un misterioso escapulario al sacerdote del pueblo, asegurándole que todo aquel que lo porte estará protegido de la muerte. Aunque el cura lo acepta con incredulidad, inmediatamente descubre una serie de misterios que rodean el artefacto. Servando González entrelaza a la perfección argumentos religiosos y sobrenaturales, depositando todo el horror de la historia en un simple objeto. De este modo, la audiencia ingresa en un singular viaje que va del escepticismo al terror absoluto. La historia gira alrededor de Alucarda, una joven que ha vivido toda su vida en un extraño convento. Un día, la vida de la solitaria fémina cambia cuando conoce a Justine, otra huérfana que arriba al inmueble y con la cual comienza una muy estrecha relación. Sin embargo, todo cambiará cuando las chicas den un recorrido por el bosque y se topen con un grupo de gitanos, encuentro que desatará una serie de situaciones paranormales y encuentros demoníacos. Aunque algunos sectores del público aseguran que se trata de una historia débil, el realizador ofrece una serie de secuencias sumamente impactantes que son capaces de aterrar a cualquier individuo. Esto incluye flagelaciones de las religiosas, aquelarres y secuencias que involucran elevadas dosis de sangre. Satán, 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 nuestro Señor y Maestro, yo te reconozco como mi Dios y príncipe, prometo servirte y obedecerte mientras viva. En 1535, un alquimista construye un extraordinario mecanismo encapsulado en un aparato dorado. Sin embargo, su invención le otorga vida eterna y es así como logra sobrevivir hasta los 90s. Pero el alquimista comete el error de mostrarle su peculiar instrumento a un comerciante de antigüedades sin percatarse que hay alguien más que escucha la conversación, y a partir de este momento comienza una cacería por conseguir la fantástica invención. Su temática sobrenatural y el ambiente misterioso y aterrador que se vive en todo momento sumergen inmediatamente a la audiencia en la historia, la cual se mantiene expectante ante el deseo de la fuente de la vida eterna. Si a esto agregamos que se trata de la ópera prima del talentoso Guillermo del Toro, entenderemos por qué se ha convertido en una de las cintas mexicanas más aclamadas de los últimos años. Espero les haya gustado este video. Apóyenme a seguir mi página para seguir subiendo este tipo de material. Sin más por el momento me despido deseándoles dulces pesadillas. Buenas noches.